hito, pero pues tenemos que cuidarnos. El Omicron, pues teóricamente no es tan pesado, se habla de resfríos, pero tenemos que seguirnos cuidando con todas las precauciones que tenemos que tener, porque efectivamente es 70% mucho más contagioso que las anteriores cepas. Pero soy Aurora Retes, bienvenido a su programa Voz Empresarial. Aquí tenemos, como todos los viernes, y empezamos la primera edición de este 2022, el conversatorio a fondo de competitividad y economía. Agradecemos mucho al empresario Arturo Fernández Díaz González, economista, financiero y empresario. Gracias, Arturo, por estar los viernes acompañándonos para tratar de diseccionar un poquito más en los temas muchas gracias, que no Aurora, entendemos. por la invitación. Y felicidades y bendiciones para este 2022, ¿eh? Así es, feliz año nuevo y próspero año nuevo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Ok. Y al contador público Enrique Barrera Medrano, del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora. Muchísimas gracias, contador. Muchas gracias. Por estar aquí con nosotros. Gracias. Sabemos que son hombres muy ocupados, pero vamos a hablar sobre precisamente retos de este 2022, pero sobre todo un balance de cómo sucedió el 2021 en un tema que a todo el mundo nos atañe. Cerramos con inflación, el Omicron, porque realmente ahorita es la cepa preponderante en el mundo, creo que también en México. Teóricamente, ella la que nos va a dar toda la inmunidad, dicen, o sea, porque ha sido menos agresiva que el resto, pero el asunto es, de alguna forma, ver cómo cerramos, y sí me gustaría que nos dijeran, desde la perspectiva de cada quien de su expertise, cómo cerramos el 2022, Arturo. Bueno, El 2021, perdóname. Sí. Sí, ya me quiero brincar el 2022. Sí, ya me iba a regresar. No, el 2021. ¿Cómo lo viste que se cerramos? Porque cerramos, ¿te acuerdas que había pronósticos de un 6% de crecimiento y lo iremos a hacer? No, el crecimiento fue un poco menos, pero fíjate que bueno, decimos felices fiestas y próspero año nuevo, ya lo decimos así como que en automático. Y este es un tema muy importante. Si recuerdas, comentaba el presidente que quería abolir la medición del Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, etcétera. Todas estas medidas que tenían que ver con un ingreso, los quería abolir como medida de bienestar y la quería sustituir por una medida de la felicidad. El problema de estas medidas, pues, es que son completamente subjetivas. Sin embargo, finalmente se fue abandonando este tema porque desgraciadamente tampoco en esa medida nos está yendo bien. Nos fuimos, de acuerdo a una medición que hace la ONU de la felicidad, pasamos del lugar número 23, miden a 149 países, de los 149 países pasamos del lugar 23 al lugar 46. Entonces perdimos. O sea, ya no estamos tan felices los mexicanos. Ya no estamos tan felices. Ajá. Ahora decimos, bueno, pues es que pasaron muchas cosas en el mundo, incrementaron las muertes por el COVID, hubo una crisis económica mundial. Bueno, pues sí, es cierto, pasaron muchas cosas, pero pasaron en todos los países. Entonces perdimos lugares en comparación a los otros países del mundo que se encuentran más felices. ¿Quiénes son más felices? Es lo que te iba a decir, ¿quién es el más feliz ahorita? Pues los más felices, casualmente, pues son precisamente los que tienen el Producto Interno Bruto más alto. Digo, lo que se quiere abolir. Lo que se quería abolir, exactamente. Entonces, existe una cercana vinculación entre felicidad y prosperidad. Digo, a nadie sorprende que con más ingresos, ¿no? Con más seguridad, con más salud, con más infraestructura, con más servicios, con más todo, pues son más felices, ¿no? Entonces, en América, vamos a ver, ¿quiénes son los más felices de América, del continente americano? Pues Canadá, Estados Unidos, Brasil es más feliz que nosotros, curioso. Chile y Uruguay nos ganan. Costa Rica está como el país latino más feliz en el lugar 16 del mundo, es el único que se encuentra arriba, en ese vecindario, exacto, de los finlandeses. Los más altos del mundo pues son Finlandia, muy próspero, Islandia, muy próspero, Dinamarca, Suiza, Holanda, Suecia, Alemania, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, o sea, los países que tienen el Producto Interno Bruto per cápita más alto, pues son, es decir, los más prósperos, pues son los más felices. Y también te voy a decir una cosa, hay algo muy importante también, ahí la impunidad se controla, pues.
ahí se cumplen las leyes, hay Estado de Derecho. Entonces yo creo que también esa parte es importantísima porque hay seguridad. Y déjame decirte, y son países con grandes responsabilidades como ciudadanos. Claro, claro, sí, y con una participación ciudadana muy activa. Así es. Y fíjate, bueno, ¿cómo funciona esta medición? Le piden a la gente que mida en una escala del 1 al 10 su vida, pero les preguntan que midan su ira, tristeza, preocupación, pero también miden seguridad, economía, inevitable, empleo y corrupción. Entonces, volvemos a los mismos temas. Tache para México, ¿no? Así es. Entonces pasamos de 6.46 que estábamos, pasamos a 5.96 en esta calificación, ¿no? Mientras que hubieron algunos países que incluso en medio de la crisis, en medio de la pandemia, mejoraron su calificación, o sea, siguieron trabajando, implementaron medidas, evadieron una crisis sanitaria, tomando otro tipo de medidas, y pues ahí están las consecuencias, ¿no? No, pues yo creo que, como dices tú, estas medidas de la felicidad, pues la felicidad no se siente, no se siente, y el ambiente, cuando hay tranquilidad, también se siente. Hay mucha intangibilidad, pero cuando tú estás tranquilo, oye, pues ayer 10 cadáveres enfrente del Palacio Nacional de Zacatecas, pues yo creo que así como que mucha felicidad en Zacatecas no hay. Y no, inclusive dice él que así dijo el gobernador de Zacatecas ayer, hermano del señor Ricardo Monreal, el que está peleando por entrar en la candidatura por Morena para el 24, dijo que Dios nos ayude, dijo, como diciendo, aquí ya no sabemos a quién. O sea, me llamó mucho la atención porque apela, los que creemos en Dios, apela a Dios porque dice, ¿qué está pasando? Fue traumático que le hayan puesto al gobernador enfrente 10 cadáveres. No, ya para que llegues a esas instancias, a esas oficinas, pues dice estudiosito de mi vida. Los demás departamentos no funcionan. No, pues ¿qué está pasando? Pues, o sea, ¿qué está pasando? Porque, pero bueno, vamos sobre el señor Medrano. ¿Qué aciertos usted vio o desaciertos pudiéramos señalar en el 2021 en materia económica, señor? ¿Cómo desde la perspectiva de usted del Colegio de Contadores? Sí, tomando como referencia el mismo tema de la felicidad, ¿no? Yo creo que si hubo ese decrecimiento en esa medición de felicidad para México, pues este 2022 yo creo que se va todavía ir más abajo el tema de la felicidad. ¿Por qué? Porque en un análisis de los números creemos que definitivamente el poder adquisitivo de la gente va a bajar. Claro. ¿Por qué va a bajar? Porque si bien el gobierno está aumentando salarios mínimos, ese aumento que se ha tenido en los últimos 3 años es más que nada para un tema recaudatorio. Un tema recaudatorio en temas de seguridad social y demás, que eso le genera un costo a las empresas, un incremento en el costo a las empresas, por lo cual los precios tienen que ir hacia arriba, ¿no? Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las personas ya ganaban por encima del salario mínimo, la parte del salario real, pues, ¿no? Sí. Entonces, al estarse ajustando la base sobre la cual se está tributando, en el caso de los impuestos, pues en ese sentido los precios van para arriba y el poder adquisitivo de la gente pues va a disminuir significativamente, lo cual la realidad es que lo empezamos a ver de forma inmediata, ¿no? Sí. Esta misma semana, haciendo una consulta ahí con empresas en el tema de reclutamiento, inmediatamente se empezó a generar un movimiento de los colaboradores de las empresas donde me paguen más. O sea, el retener el talento va a ser una situación tremenda, muy complicada. Claro. Se habla mucho del salario emocional y que vamos a trabajar en el salario emocional para tratar de retener el talento, ¿no? Pero bueno, quién sabe si nos llega a alcanzar el tema del salario emocional, porque el salario realmente, el dinero, va a hacer falta. Pues, ¿no? Si no puedo comprar un kilo de tortillas con un kilo de alegría, con una cuestión de alegría. Yo estoy muy alegre, quiero un kilo de tortillas. O sea, no, me te dicen los tortilleros o me pagas, que las tortillas ahorita, que es un alimento básico, nosotros de veras, la otra vez me asusté, llegué a una tortillería normal, me compré un kilo de tortillas y unas, ya ves que no lo desperdician, lo que te sobra, pues lo doran, no sé qué, ¿no? Fueron 150 pesos. Digo, caray, dije yo, o sea, sí me impactó el incremento que estamos sufriendo, porque hay una inflación, hablamos del 7.3%, 7.5% de la normal, pero hay una subyacente, que esa está imparable, ¿eh? Así es. Sí, no, y va a seguir
Y fíjate que una complicación que eso va a traer es que las tasas de interés pues tienen que estar arriba de la inflación. Entonces, va a ir empujando las tasas de interés y se va a ir encareciendo, pues comprar autos, construir una casa, comprar maquinaria, usar la tarjeta de crédito. Entonces, esto lo que estábamos viendo era una recuperación y que pues ahora se está poniendo en entredicho, no solamente con el desabasto de microchips y de vehículos, sino que ahora pues también con el incremento de la inflación y de las tasas de interés. Entonces, sí va a ser un año retador. Se estima que vamos a cerrar el 2022 con casi una inflación del 8%. Ah, caray. O sea, está... Espero que la nueva gobernadora, la primera mujer que tenemos en el Banco de México en su historia, sí, pues nos dé una buena alegría, o no sé cómo le irá a hacer. Fíjate, salen 34,000 millones de dólares de capitales golondrinos. Sabemos que el capital golondrino es especulativo. Extranjeros retiraron los recursos entre 2020 y 2021. Es la mayor desinversión en México desde Cedillo, que fue en 95, sí. ¿Se acuerdan? Que fue el tronido que hubo. Exacto, sí. No, adelante. Adelante, señor Medrano. Puede que siga saliendo, ¿no? El tema de la calificación de México país va hacia abajo, ¿no? Ya el año pasado bajó a -BBB. Entonces, sí, de alguna manera, eso es lo que está, pues, ahuyentando esos capitales. Le voy a leer ¿no? esto, dice, uno de los periódicos dice, Estados Unidos va a contagiar más inflación a México. Ese Banco de México pronostica que los altos precios al productor en Estados Unidos y México causarán que en nuestro país continúe una inflación muy importante o importada. O sea, nos va a pegar, o sea, realmente el impuesto más patético que podemos tener, que es la inflación, va a estar todo el 2022. Sí, porque pues, imagínate, este casi 8% que vamos a tener, o que se espera, que se piensa que vamos a tener, pues esto le pega a prácticamente todos los activos de capital. Y bueno, pues hay que multiplicarlo esto o sea, es una cantidad brutal. Pero aparte no lo captura nadie, ¿no? Es como un impuesto, pero que no lo está cobrando nadie. Simplemente deteriora el poder adquisitivo. Precariza. Exacto, tu poder adquisitivo. O sea, qué bárbaro. Pero, bueno, por eso obviamente la felicidad se nos está yendo de las manos, ¿no? Aunque tenemos un presidente muy popular, porque así es, al menos así cerraron las encuestas, creo que la forma de hacer gobierno es donde realmente sale mal esta sí. Actual administración. Pero vamos a ir a mensajes y nosotros nos vamos a quedar en las dos plataformas, la de Voz Empresarial y la Voz del PITIC, con nuestros expertos. Regresamos a Voz Empresarial y le agradecemos la presencia al licenciado Arturo Fernández y al contador Enrique Barrera Medrano. Estamos hablando de un balance del 2021, retos para el 2022. A ver, ahora vamos a ubicarnos en el estado de Sonora. ¿Cómo lo ven cada quien desde la perspectiva de ustedes el balance económico del estado de Sonora? Sí, bueno, para estas alturas lo malo es que hay algunas cifras que todavía no se publican, pero sí hemos ido viendo un deterioro, por ejemplo, en los ingresos, en el ingreso per cápita. Ya veníamos viendo un deterioro del 2018 para acá, sí. Por ejemplo, en términos de pobreza extrema, que se duplicó la pobreza extrema en el estado. Pasamos de 169,000 personas en situación de pobreza extrema por ingresos a 298,000. Es decir, cuando eran apenas casi el 6% de la población, pasó al 10% de la población. Es decir, 1 de cada 10 sonorenses ya estaban en una situación de pobreza extrema, que eso pues es como librarse entre la vida y la muerte. Totalmente. Diario, ¿no? De manera Totalmente. Diaria. En cuanto a la pobreza, pues pasamos de 35 al 40% de la población. Entonces, esto nos ha estado llevando a un empobrecimiento promedio generalizado. Entonces, pues esto no son cifras muy buenas. Todavía no tenemos las cifras del cierre del 2021, porque pues el Coneval se tarda en calcular y luego publicar el dato, pero pues no creo que vaya a ser muy gratificante. Así. Porque los empleos, se te estaba viendo que las portadas, lo comenté el lunes. Histórico el crecimiento del empleo, 840,000 empleos.
y en diciembre se perdieron 352,000. Eso nomás fue el mismo año. No se nos olvida, y yo siempre le digo a nuestra audiencia, que tenemos que crear 1,200,000 empleos anuales para poder incorporar a las personas económicamente activas, sobre todo los estudiantes, todos los que van saliendo, o sea, y no lo hemos hecho. Hemos perdido empleos y los otros ni nos acordamos de ellos. Exacto. Y eso es solamente para mantener los empleos, ¿no? Por eso, para mantenerlos. O sea, pero no hay una proyección de crecimiento. Y en Sonora, ¿cómo estamos? O sea, ¿usted cómo ve Sonora en un balance del Estado? Pues en exportaciones decrecimos. Fuimos el Estado, ahora sí que el patito feo de toda la frontera, inclusive a nivel nacional. Estaba viendo la foto, -4 decrecimos contra 6 y Feria de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, toda la frontera, Baja California, todos nuestros, ¿cómo se llama? Estados fronterizos crecieron, nosotros sí nos fuimos para abajo, ¿no? Sí. Bueno, Sonora definitivamente en el cambio de gobierno, ya estamos en un cierre de un gobierno que venía en picada, ¿no? Totalmente de acuerdo. En todos los términos económicos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces llega un nuevo gobierno básicamente con nada en la caja, ¿no? Así es. Entonces, pues difícilmente para el gobierno actual pudo haber hecho algo hacia el cierre del año. Se habla de 500 millones de que se ahorraron. Me llama, qué bueno que se hayan ahorrado, pero nunca dicen en qué. No. O sea, yo siempre, nos ahorramos 500 millones. ¿En qué? O sea, ¿a quién corriste o dónde le pegaste? O sea, yo creo que es importante decir, no, ahorramos 500 millones en estos conceptos. A lo mejor es un subejercicio, ¿no? De algo lo que mejor no tenían y entonces como no tenían para aplicarlo, dicen, nos los ahorramos. No, por eso, pero entonces les digo yo, es un juego, es un juego narrativo que nos confunde, pues, y lo usamos a nuestro favor. Sí, lo que yo entendí es que era una reducción en el presupuesto del Congreso, ¿no? Del presupuesto asignado en el Congreso. Pero no fueron 500, creo que les rebanaron como 300, ¿no? 400, no se logró los 500, pues que era la idea. Sí, y que supuestamente ese recurso se iba a utilizar para becas, ¿no? Así es. Para becas. Pero también se hablaba, por otro lado, de un incremento en el número de policías estatales y de un incremento y ya cuando uno hace la cuenta, pues el saldo es negativo, ¿no? Es decir, es más alto el incremento. A mí me encantaría ver que ese presupuesto se canalizara a infraestructura estratégica. Parques industriales, mejorar los parques industriales que tenemos, un centro de convenciones tal vez, ampliar el aeropuerto. Platicábamos en una ocasión que tenemos un aeropuerto con vuelos a 20 destinos, 2 destinos internacionales solamente. Entonces hemos ido perdiendo vuelos. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Teníamos un vuelo a Los Ángeles, teníamos un vuelo a Las Vegas, teníamos un vuelo a otros destinos internacionales y pues han ido desapareciendo. Entonces, cada vez parte de este problema de atraer inversión, pues es que si queremos traer inversión de California, no tenemos ningún vuelo directo de California, de ninguna de las ciudades, ni de San Diego, ni de Los Ángeles, ni de ¿cómo se llama? De San José, ni de San Francisco, ni de nada, ¿no? Sí, por ejemplo, turismo ahorita, Chihuahua, se hablaba de una carretera de Guaymas a Chihuahua, que es una ilusión que se tiene, pero vuelos, gente, tú platicas, yo tengo conocidos de Chihuahua, les encanta Quino, les encanta San Carlos, pero dicen que es una travesía así de apoteótica llegar a Quino y llegar a San Carlos, Sí, es todo de veras, es todo un reto, sí. Es un deporte extremo casi, ¿no? O sea, dices tú, cuando tenemos lugares bellísimos que pudiéramos aprovechar. Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué falta por hacer o qué faltó por hacer en el 2021? Es cierto, como dice el señor Medrano, fue una transición. Sí. El gobierno actual, pues, lo que ha podido hacer, pues, se recibió cajas limpias, con una visión hacia abajo de económico, pero ahorita el gobierno, ven ustedes en la propuesta del 2022 del gobierno actual
un relanzamiento económico de que pudiéramos decir potencializar nuestro estado en los temas, como decías tú ahorita acertadamente, Arturo. Es importante que le metamos dinero a infraestructura estratégica. Eso es importantísima. Ya lo hay, supuestamente se nos ha cantado mucho que se van a modernizar ¿cómo se llama? Las fronteras, las fronteras, los que se va, Guaymas, que también se va a modernizar, y de alguna forma se hablan de 5,000 millones de cacao, o sea, ojalá que eso llegue, pero en lo que llega a nosotros como sonorenses, ¿qué pudiéramos hacer? Porque somos un estado exportador, insisto, y somos ahorita el patito feo de la frontera. Sí, exacto. Pero lo que tenemos que hacer, bueno, lo primero que a mí me gustaría ver es que se materializara esa inversión en infraestructura, ¿no? Es indispensable. Sin esa infraestructura estratégica, pues simplemente no es posible esa atracción de inversión. Entonces, pero también el sector empresarial pues tiene que trabajar juntos para empezar a desarrollar megaproyectos. O sea, tampoco le podemos confiar o depender del gobierno totalmente. Decía hace poco el gobernador que una vez saneadas las finanzas del Estado, se iba a canalizar el 10% del presupuesto a infraestructura. Bueno, pues primero habría que definir qué significa sanear las finanzas del Estado, ¿no? Sí. Y dos, bueno, pues a ver cómo sería esa proyección, o sea, cuándo estiman ellos que se estaría saneando las finanzas, porque así se lo podrían llevar 6 años. Todo el sexenio saneando y con ese argumento, pues no hacer esa inversión, no crecer o no hacer esa inversión, nunca llegar a ese 10% que se necesitan. Entonces, yo creo que sí habría que hacerle la pregunta directamente, decir, a ver, 2 preguntas solamente. 1, ¿qué quiere decir con que sanear las finanzas del Estado, ¿no? Y 2, pues, ¿cuándo estiman o cómo estiman que sucedería eso? ¿Sucedería en meses, en 1 año, 2 años, 3 años, o se va a llevar este sexenio y el que sigue, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Sí, porque el 10%, perdón, del presupuesto que se ofreció para esta administración, dedicarse a la infraestructura estratégica, me parecía excelente. O sea, imagínate, hace mucho que no lo vemos, y yo creo que ese dinero es importante, pero pues efectivamente, al estar pagando pasivos, y ahorita dices tú, bueno, ¿valdrá la pena pedir un crédito? Porque también ya cuenta que ellos no quieren endeudarse, pero a veces el crédito vale la pena si es para una infraestructura que potencializa la economía. Sí, lo que pasa es que ahora sí que los impuestos del Estado también ya están, pues, empeñados, ¿no? Ya están muy comprometidos, entonces adquirir nuevos créditos para hacer inversión se antoja un poco complicado, ¿no? Totalmente. Por lo que ya traen hacia atrás de compromisos sobre esa recaudación. Aquí yo creo que el sector privado juega un papel muy importante, ¿no? Aun cuando en este cambio de gobierno, que de alguna manera sí trae un respaldo de la federación y existe una proyección de inyectarle recursos, pues bueno, esos recursos que se esperan pues no son suficientes, ¿no? Entonces aquí entra el tema de realmente, como decía ahorita Arturo, ¿no? El crear una planeación estratégica que lleve a ejercer el mejor resultado de esos recursos invertidos, ¿no? Porque si nos vamos al tema nada más otra vez de programas sociales, pues eso no nos va a ayudar en mucho, ¿no? Y para que el sector privado invierta, pues es necesario crear un ambiente de confianza en todos los sentidos, ¿no? Llámese seguridad, llámese el tema del costo de trámites y demás, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el gobierno tendría que trabajar muy de la mano con el sector privado para crear una promoción a la inversión, ¿no? Si no, nos vamos a quedar cortos. Bueno, hay un anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana, de que tanto el Consejo Coordinador Empresarial, que está ahorita todavía Carlos Salazar Lomelí, que ya se va, ¿no? Ya se va, creo que ya deja en marzo, ya se le acaba. Dijeron que van a hacer no relanzamiento, sino van a decir el paquete de infraestructura para este 2022. Pero ¿cuántas veces se han reunido? Es como desde el 2019, 2021, y realmente estos paquetes pues han sido mediáticos. Sí. Y de verdad, yo no he visto nada. Haz de cuenta, se lanza la foto, dice que en el 30 de enero dice que ellos van a dar a conocer ya con una disección, a ver si es cierto, de los recursos de inversión.
de este paquete tanto del gobierno como de los privados para la infraestructura, pero la mera verdad, estos paquetes no nos llegan a nosotros, Arturo. No, y bueno, la última vez que tuvieron una reunión de esa naturaleza que fue entre el gobierno federal y con el Consejo Coordinador Empresarial, precisamente con Carlos Salazar, se había hecho el compromiso de una inversión del 25% del PIB. De este 25%, 5% iba a ser inversión pública del gobierno federal y el otro 20% pues era un compromiso, digamos, del sector empresarial de hacer esa otra inversión. Entonces, en total, este era el prerequisito para que creciera el país a este mitológico, cada vez inalcanzable, 4%, ¿no? Para crecer al 4%, ¿no? Así es. Pero no se materializaba y jamás se materializó, o sea, se quedó en veremos. Se iban a integrar en aquel entonces, en aquel acuerdo, 2 comités. Uno para evaluar y priorizar las obras de infraestructura, los proyectos de la inversión pública, ¿no? Según esto, se iba a integrar un comité mixto con representantes de la iniciativa privada y representantes del gobierno federal para irlos analizando y diciendo primero, después y iba a haber otro que iba a ser para destrabar trámites y procesos en el gobierno, ¿no? Entonces, ese fue el acuerdo que se hizo en aquel entonces, ¿no? Pues dime tú qué se hizo. Nada. O qué sucedió de eso. Pues no sucedió nada, se quedó en el discurso, se hizo los proyectos. Pero, ¿sabes por qué se queda en el discurso, Arturo? Porque nada le damos seguimiento a nada. Sí. Nada le da, o sea, todo se vuelve una agenda mediática. Y nos perdemos en el día a día, todos los días traemos información diferente. Sí. Y lo que vamos anunciando, pues se pierde en la sobrevivencia y en la urgencia de la propia gente y no hay y los equipos que hay, que de alguna forma analistas que están viendo que no se están cumpliendo las cosas, en el miércoles de las mañaneras te dicen que no es cierto. Claro. Son mentirosos, son señalados como mentirosos. Entonces, sí estamos un poquito embroncados porque realmente ahí viene otro anuncio, pues. Sí. Y díganme ustedes qué tanta infraestructura se ha hecho en estos 3 años en el país, al menos en Sonora no ha habido. Yo espero que este 22 empiece. Sí, cada vez es mayor, perdón. Sí. No, lo que iba a decir es que el tema de la inversión, en el análisis que hacemos nosotros, en la parte de la recaudación, sí, creemos que va a haber una caída recaudatoria significativa ahora con la entrada de estos nuevos regímenes, ¿no? Y el régimen de confianza que teóricamente sí, la señora Buenrostro ha dicho que es la panacea, que no se van a necesitar los contadores, que cualquiera vamos a poder entrar y estar es muy amigable, podemos hacer nuestras facturas, inclusive pagar nuestros propios impuestos. Sí, lo que se pretende decir es que no se va a ocupar solamente a los contadores, ¿no? Sí. Van a ocupar contadores, abogados, fiscalistas, financieros, o sea, el mensaje está mal planteado, ¿no? O sea, va en otro sentido. Pero realmente uno que está ahora sí que en la línea de batalla, en el tema de los impuestos, realmente vemos que debe necesariamente haber una caída recaudatoria con la entrada de estos regímenes, ¿no? El detalle es que si es una bandera que está enarbolando el gobierno actual, que viene a impactar el tema de generar una mayor afiliación hacia el presidente, aun cuando hay esa caída, creemos que difícilmente lo van a mover el régimen estos 3 años que quedan. Y entonces lo que se prevé es que los próximos 3 años se compliquen en el tema de la recaudación de los impuestos, ¿no? Porque esos pequeños contribuyentes representan la base más importante del ingreso del gobierno, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde decimos, a ver, hay que esperar, ahora sí que cosas difíciles para los empresarios, para los pequeños empresarios, en el tema de la persecución del requerimiento y por lo tanto la imposición de multas, ¿no? Entonces, sí, los pequeños empresarios realmente tienen que ponerse las pilas en términos de cumplimiento, porque como va a haber esa caída, la salida que va a tener el gobierno es el tema de encarecer los costos de los servicios, más apretar más y por lo tanto el tema de multas y con la cuestión de que ahora el embargo de bienes se puede hacer a través del buzón tributario, que ya está vigente a partir de este 1 de enero, muchos pequeños empresarios ni siquiera voltean a ver el
el buzón tributario. No, no. Y si ya se le dio la facultad a la autoridad para que haga el embargo de cuenta, el embargo de bienes inmuebles, de bienes muebles registrados, pues entonces va a ser una situación muy complicada. A ver, estamos viendo la parte de la contabilidad, de la parte fiscalizadora, que es importante porque pues no hay recurso que alcance. A ver, Arturo, sabemos que el tiempo es muy poco porque el tema, me quedé con 1000 preguntas. ¿Cómo cerraríamos? ¿Qué necesitamos para el 2022 en el Estado ahora? Vamos a ubicarnos en el Estado. En la Federación pues está muy complicado porque ya está definido y estaba viendo ahorita que se van a pagar 1,000 millones de pesos más a los hoteleros para que pase el tren. En fin, o sea, y Dos Bocas ya cuesta 500% más de lo que se proyectó que iba a costar. O sea, no vamos a parar, pero en el Estado, Arturo. Sí, se le va a asignar, creo que 75,000 millones de pesos más al aeropuerto de Santa Lucía año para que se termine. Sí, o sea, no, y ahorita, por ejemplo, esa figura que se inventó para que Santa Lucía la maneje Sedena, parece que quiere decir que el avión que no se ha podido vender se lo va a dar seguidamente a esta empresa, pues para que hagan viajes turísticos, en fin, pero en el Estado. Sí, en el Estado, fíjate que yo creo que hay una gran oportunidad que no hemos puesto a lo mejor en el centro de la discusión y no le hemos prestado la suficiente atención, que es el tema del turismo. Durante la pandemia, muchos los países más exitosos en materia de turismo se vieron muy golpeados. Algunos, como Estados Unidos, perdieron el 72% de los viajes, Francia el 72%, Italia 57%, España 76%, que estos eran los que estaban en los primeros lugares. Sí. México, no te quiero decir que lo hemos hecho muy bien o espectacularmente bien, pero nosotros perdimos solamente el 44%. Sigue siendo un golpe durísimo para el sector turístico, pero yo creo que hay que defender con uñas y dientes este tercer lugar en el que nos posicionó esta situación. Tenemos una joya aquí en Sonora que es San Carlos. Tenemos 1,200 kilómetros de litoral. Puerto Peñasco, hay que aceptar que Puerto Peñasco es muy bonito. No sé. Sí, está Peñasco, San Carlos, Quino. Bueno, tenemos un montón de playas, sí, y muchas playas que no son tan famosas, pero que son una verdadera joya. En 1970 Cancún no existía. Hoy tiene más o menos la población que Hermosillo. Tiene vuelos a 150 destinos, maneja 25 millones de pasajeros al año. Y nosotros seguimos atorados en esta situación. No estamos aprovechando la cercanía que tenemos con la frontera. Y el Instituto Mexicano de la Competitividad incluso identifica este desaprovechamiento de la cercanía, de las relaciones internacionales. Entonces, en aprovechamiento de relaciones internacionales, el IMCO nos coloca en el lugar número 15, siendo frontera, estando enseguida del país vecino. Entonces, este es un tema que yo creo que hay que prestarle muchísima atención, el tema del turismo y las oportunidades que tenemos aquí. Necesitamos un centro de convenciones moderno, ¿no? Ya con sus que pueda competir con los centros de convenciones que hay en Cabo San Lucas, que hay en Cancún, que hay en Guadalajara, que hay en otras ciudades pues más grandes, ¿no? Y también nuestro aeropuerto. Nosotros no llegamos al 1,000,000 de pasajeros cuando Guadalajara mueve 11, 12 millones de pasajeros, Monterrey también 11, 12 millones de pasajeros, y no es playa. Sí, pero ¿no? Pero son atractivos, pues. Son atractivos y dices, bueno, oye, pues es que son entidades más grandes. Bueno, pues ¿por qué no se está ganando Chihuahua? ¿Por qué no se está ganando Tijuana? ¿Por qué no se está ganando estas otras entidades, no? Hay que darnos cuenta de que estamos compitiendo, que estamos en esta carrera de 100 metros. Si no nos damos cuenta, ya perdimos, ¿no? Entonces... Señor Barrera. Además, como bien dice Arturo, ¿no? Del tema de la oportunidad que tenemos con el sector turismo, ese cambio de paradigma que ha presentado la pandemia y que crea una disrupción en la cadena de suministro hacia Estados Unidos y Canadá, es algo que México tendría que aprovechar, y más aún Sonora por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Entonces necesitamos subirnos en ese cambio y aprovechar ese cambio en el tema de las cadenas de suministro y jalar la inversión
que tendría que hacer Estados Unidos en temas industriales, sobre todo porque se establece que la Organización Mundial de Comercio establece que el 90% de los empleos son generados por el sector privado, ¿no? Sí, y entonces, si no aprovechamos esa condición de la cercanía con Estados Unidos, pues entonces no se van a crear los empleados que necesitamos. Entonces el gobierno tendría que trabajar muy de la mano con el sector empresarial para aprovechar ese cambio que se está presentando actualmente, ¿no? Tu mensaje final, Arturo, en el sentido de que efectivamente la IP tiene que trabajar muy cercanamente con el gobierno y pues, ¿se irá a dar este año? Pues esperemos que sí, lo necesitamos. Si es que queremos un próspero año nuevo, un feliz y próspero año nuevo, pues sí necesitamos empezar a forjar esto, ¿no? Y no hay que perder de vista que vienen retos importantes. Va a haber una elección en el 2022, viene el tema de la revocación de mandato, un gran distractor de los verdaderos temas de importancia, como la salud, la seguridad, el empleo. Son temas que deberían de estar a la vista, ¿no? Entonces, el tema de la reforma eléctrica también viene, no hay que perderlo de vista. Estos son temas que van a ser coyunturales durante el 2022. No, pero la reforma eléctrica es un problema que si viene como viene, así sin que le cambien ningún punto y coma, de verdad va a ser una inhibidor. Un desastre para el país, sí. Un exacto. inhibidor para ser un país atractivo para la inversión, ¿eh? O sea, ahí sí tenemos, yo creo que aquí no es el punto y coma, sino es el corazón. Yo no sé qué va a hacer la oposición o qué van a hacer, porque ya se inició el Parlamento abierto, se nos acabó el tiempo y de verdad son temas, esa parte de la reforma eléctrica sí es sustantiva porque ya empezó el Parlamento abierto. Vamos a ver qué tan cierto es, porque hacen el ejercicio del Parlamento abierto nomás para que se desahoguen, ¿eh? Pero todo sigue igual. Sí, es un desahogo el Parlamento abierto psicológico. Terapia colectiva. Terapia colectiva, ¿no? Pero y en este caso, pues vamos a ver qué pasa. Pues se nos acabó el tiempo, les agradezco mucho, Arturo, y el señor Barrera Medrano, les deseo lo mejor para ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. En este 2022. Y feliz año nuevo. Igualmente a todos. Atrévete a ser grande, es una lección de vida. Nos vemos primero Dios el lunes.